Lo que ahorita yo les explicaba es que, y eso tal vez ya no venía si viste la última clase, en la antepenúltima todavía les explicaba yo, antes del bombardeo que hubo de Irán hacia Israel, yo les decía que el conflicto está tan fuerte que estamos a punto de tener esos bombardeos, ¿no? Que estaban a punto de existir este principio de guerra, pero las guerras ya están muy declaradas, están muy marcadas. De esta posible guerra con Israel y demás, lo importante de esta guerra en particular es que varias de las profecías decían, bueno, algunas profecías decían que cuando se secaba el río Éufrates, iba a empezar, era abrir el camino para los del oriente para que se prepararan para la guerra contra Israel. Y luego hablábamos de que la guerra que están teniendo, todos los que están alrededor de Israel están a favor de Irán. Entonces la mayoría, el 90%, el 80% están a favor de Irán. Y estamos viendo que pues, efectivamente el bombardeo de Israel es bastante sanguinario, bastante malo, diría yo. Nosotros tenemos un Dios que ama al pueblo de Israel y ellos se sienten amados y protegidos por Dios, pero también sabemos que es un Dios que lo que vino a predicar el Señor Jesucristo es que nos amáramos los unos a los otros. Claro que eso no se lo podemos decir a los judíos porque ellos no creen en Cristo, ¿no? Pero no como su Mesías. Entonces, el chiste de esto es que yo siento que estamos en una situación entre calentamiento global, guerras, terremotos, todos estos tipos de situaciones. Estamos en que el río Éufrates se haya secado y otras cosas. Siento que a pesar de en otros tiempos que decíamos que seguramente ya estamos a punto de una tercera guerra mundial o del fin del mundo, de estos tiempos del fin del mundo, ahora como que los siento muy marcados, como que siento que ya no hay mucha variación, ¿no? Fíjense, decía que cuando Israel se diese de alta se instituyera como una nación libre e independiente, que eso fue en 1948, no pasaría una generación. Entonces una generación antes de que viniera el Señor Jesucristo. Entonces una generación podría ser, digamos que si fuera de 100 años, que es lo más grande de una generación, 75, 80, 85 años, hasta 100 años, dijéramos que si estuviéramos hablando de una generación de 85, desde 100 años, del 48, entonces querría decir que para 1948, antes de 1948, el Señor Jesucristo debería de estar por aquí, debería de ser la venida del Señor Jesucristo. Entonces siento que no estamos tan lejos de esos tiempos límites, de esas fechas límite. Estamos en el 24 y si fuera de 80 años, por decirlo, podría ser que para el 28 ya estuviéramos hablando de esta situación, o tal vez para fíjense, de 80 años, ¿no? Y si fuera de 100 años, pues como les digo, para el 48. Pero lo que voy es que las dos últimas guerras mundiales fueron guerras que duraron entre 4 y 5 años. Entonces podría ser pues una situación bastante difícil la que se podría esperar. Lo importante de esto es que si estamos hablando del Pacto Santo, el Pacto Santo es un pacto que se da, que se tiene que dar forzosamente con respecto a la religión, y que por eso decíamos que considerando que la principal mezquita está en Jerusalén, de los musulmanes o los palestinos o como queramos decirle, resulta que pues estamos hablando de que ya precisamente son las señales de los últimos tiempos para que se empiece a construir el tercer templo, ¿no? Eso fue parte de lo que hablamos. Y luego hablamos en Hebreos de que pues la palabra era original porque venía del Señor Jesucristo, el cual había sido nombrado como Hijo de Dios, cosa que ni los ángeles, el testimonio, el sacrificio y
y el mensaje de Cristo era un mensaje perfecto, un sacrificio perfecto, un plan perfecto para este nuevo pacto. En este nuevo pacto teníamos entonces este nuevo ministerio, este nuevo evangelismo, esta nueva doctrina del pacto, este nuevo conocimiento, donde nos habíamos salvos a través del Espíritu Santo, nos habíamos salvos del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese sacerdocio perfecto, de ese sacrificio perfecto que era el Señor Jesucristo, es lo que a nosotros nos está forjando ya como unos cristianos totalmente completos, totalmente fuertes en el evangelismo, ¿no? Y esto lo decía Pablo, decíamos, porque pues el estar tan fuerte, la persecución, era una carta de motivación para los hebreos, para que hiciesen lo correcto, para que no apostataran, para que se mantuvieran lo más rectos respecto a la fe y lo más firmes para poder seguir llevando este evangelio. Y entonces entramos, y que era ese evangelio de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿no? Porque el orden de Melquisedec no venía por la herencia de la tribu de Leví en el sacerdocio, sino que era un sacerdocio directamente establecido por Dios. Entonces eso era lo que caracterizaba el sacerdocio del Señor Jesucristo, en el cual también nos hace sacerdotes y partícipes de esta parte de la salvación y demás. Entonces vamos a empezar Santiago. Primero, que tengamos mucho gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿no? Y ya lo habíamos visto en versículos o capítulos anteriores de otros libros, donde decía que cuando nosotros padecemos pruebas o estamos en estas situaciones, número uno, es un trato que tiene Dios con nosotros, lo acabamos de ver en Hebreos, que cuando el Señor nos corrige como a hijos, porque somos importantes para Él, porque para Él somos sus hijos amados, y en esa confianza nosotros debemos estar en estas pruebas. Y después dice que dentro de estas pruebas somos nosotros a veces puestos no por corrección de nuestras vidas, sino para que nosotros podamos dar testimonio de cómo el Señor nos sacó de estas pruebas para fortalecer a otros, para ser de enseñanza a otros, o de consuelo a otros, o de consejo a otros. Y entonces, y por eso dice lo que dice en el 2, ¿no? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? O sea, nos volvemos pacientes, nos volvemos sabios, nos volvemos más inteligentes, más preparados. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? O sea, no abarca en lo general que seamos cabales, que seamos conscientes de cómo son nuestras pruebas, por qué son, por qué vienen. Había una parte que habíamos leído, creo que ya la leímos, si no me recuerdo, donde dice que cuando un anciano padece enfermedades y demás, confiese sus pecados para que sus pecados oren todos los demás ancianos o la iglesia por él, y así pueda él ser sano, ¿no? Entonces, y no siempre es el caso, pero a lo que voy es que cuando son pruebas, cuando es por pasar ciertas situaciones, cuando es un correctivo, como lo decía Hebreos, que es el ejemplo que ahorita estaba poniendo, entonces cada quien en su momento lo sabe, lo madura y puede hablar de esto, ¿no? Puede llevar a cabo un testimonio, o puede salir adelante y decir cómo estaba él fallando y por qué el Señor lo permitió estar bien, le permitió estar sano. Y dice, el que tenga esa falta de sabiduría se la puede pedir a Dios, ¿no? Y él nos da, en todas nuestras peticiones nos da abundantemente, y dice todavía sin reproche, ¿no? Y el Señor nos lo da. El Señor nos da esa sabiduría, como nos da los dones cuando lo vimos, ¿se acuerdan? Que hablábamos de los dones, que los teníamos que pedir con fe, sabiendo para qué los queríamos y poderlos utilizar. Así también podemos pedir sabiduría al Señor, ministración por parte del Espíritu para salir adelante y hablarlo con propiedad, o guiarnos con propiedad. Y dice, lo importante es que si nosotros pedimos sabiduría, si nosotros pedimos dones, si pedimos salir de una prueba, o que el Señor nos aclare cuál es la situación de esta prueba, por qué le estamos pasando, que era lo que venía yo hablando un poquito antes, que les decía que cada quien sabemos por qué estamos pasando ciertas pruebas, cuál es el propósito. El Señor nos permite en un momento dado discernir cuál es la intención de esas pruebas. Y entonces dice,
que pidamos con fe, sin dudar. Dice que aquel que duda es como la ola del mar, y eso, dice, pues no le agrada, o como el viento, ¿no? Que echa las olas del mar de un lado para otro, dice, y de una parte a otra, dice, y que el que tal actúa de esa manera, pues que no le agrada al Señor. Y dice después, el hombre de doble ánimo, quiere decir el hombre que duda, que no sabe exactamente si Dios existe, si realmente somos hijos de Dios, si Dios es el que nos sustenta. El doble ánimo yo os lo adjudico a esto. Aquí es donde dice que no dudes, ¿no? Porque eres de doble ánimo. Pero lo que digo es, ¿qué te da un doble ánimo? Te da un doble ánimo el no estar bien consciente de la naturaleza de Dios, de cómo el Señor es universal, es omnipotente, omnisciente, o sea, de conocer que dependes de un Dios y que eres hijo de Dios, así como no le dijo hijos a los ángeles, tampoco le dice, no le dice hijos a los ángeles, también a nosotros nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces nosotros también somos hijos de Dios. Y así somos tratados, ¿no? Como hijos. Ahora, dice también, dice, el que duda, dice, pues no piense que va a recibir nada, del Señor, porque al Señor no le gusta que dudemos. Es cuando dice que el hombre de doble ánimo, pues es inconstante en todo lo que hace. Dice, él dice después, hermanos, pues que seamos humildes, el que es humilde de condición, o sea, pobre, dice que nos exaltemos en esto, porque se acuerdan que está Lázaro y el rico, y entonces cuando habla de Lázaro y el rico, precisamente habla de que se puede, el que era pobre, pues entra directamente al gozo del Señor, y el otro que era rico, pues se va al Hades, ¿no? O al infierno, creo que era el Hades. El infierno. Sí, al Hades. Entonces, y aquí es lo que está diciendo, ¿no? Que los que son de humilde condición, pues que tengan gozo, porque sepan que ya la armaron, como quien dice, ¿no? Y los que son ricos, pues se tienen que tener cuidado, porque eso se marchita y pues se va con el tiempo, ¿no? Y pues termina, dice al final, se marchita el rico en todas sus empresas, ¿no? Termina con todas sus empresas sin nada, sin seco, y en vacío, ¿no? ¿Puedes leer lo que sigue, por favor, Rafa? Entonces, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hablaba de no tener doble ánimo, de que estuviéramos seguros de esta situación de que estamos siendo hijos y que Dios está en control de nuestras vidas. Cuando empieza el capítulo, empieza con lo mismo. En el versículo dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Y aquí vuelve a tomarlo. Dice, ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En una de las pruebas está hablando de la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces vemos la asociación, ¿no? Hablábamos de las pruebas, cómo sabíamos que Dios estaba en control de nuestras vidas y demás. Y aquí hablamos de que cuando nosotros estamos conscientes de que el Señor está en control de nuestras vidas, también sabemos que Él nos ayuda a resistir estas pruebas, nos ayuda a salir adelante. Él es el que nos ama, Él es el que también ese amor que le tenemos, ese temor que en algún momento dado lo veíamos, nos ayuda a ser más obedientes, y eso nos permite resistir estas pruebas y pasar y salir adelante. Dice, y Dios lo ha prometido, ¿no? Le ha recibido la corona de la vida a todo aquel que ama a Dios. ¿Por qué? Pues porque está seguro Dios de que si lo aman, pues también van a estar en obediencia y van a estar prestos a tener esta sabiduría que íbamos a pedir antes para estar más
más apegados a la voluntad de Dios. Y dice que cuando alguno es tentado, pues no diga que es de parte de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que les ponía en la clase pasada el ejemplo de Job? Donde yo les decía que a Job le había sometido a pruebas, pero permitiendo nada más, porque el que lo estaba poniendo a prueba era Satanás, que le dijo, tócalo en todo menos en su vida. Y a eso se refiere en esta parte. Dios sí puede permitir que seamos tentados, porque Él es el que está en control de nuestras vidas, pero el que nos tienta, el que pone las pruebas, el que pone las trampas y demás, pues es Satanás. Así como quiso tentar al Señor Jesucristo, así puede tentar a quien sea. Él conoce debilidades y demás para que nosotros podamos estar en esta etapa de prueba, ¿no? Más bien, Él nos conoce, diciéndolo de otra manera, nos conoce de tal manera que sabe qué nos puede poner para que sea prueba para nosotros, no sea una tentación o una prueba. Y dice que cada uno, con relación a esta esclavitud que teníamos en la maldad, en Satanás, dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La propia concupiscencia es la naturaleza mala, los pensamientos malos, aquellos pensamientos que nacen de maldad, que son pensamientos no buenos, que son deseos que tiene nuestra carne, pero deseos malos. Eso es lo que se traduce como concupiscencia. Y entonces dice, es atraído y es seducido de su propia maldad, de sus propios pensamientos malos, ¿no? O sea, viene Satanás y nos cuchichea, nos dice, o no nos dice, y nosotros por la naturaleza que traíamos lo hacemos. El caso es que somos atacados de una u de otra manera. Dice, y esta, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si nosotros no nos dejamos guiar por nuestros malos pensamientos, seguramente no vamos a pecar, y si no pecamos, pues seguimos teniendo esta salvación, y eso nos lleva a ese comportamiento, ¿no? El comportamiento bueno, el comportamiento de obediencia, conforme dice la Biblia, el comportamiento de temor a Dios, de obediencia, es el que nos lleva a tener pues esa salvación, nos libra de la muerte. Dice, entonces, no se equivoquen, les dice, todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, ¿no? Del Padre de las luces. Dice, en Él no hay variación, Él es el único que permanece fiel, es el único que es constante. El Señor es fiel con nosotros. El que varía o puede variar en esa fidelidad, pues somos nosotros, ¿no? Dice, y Él de su voluntad hizo nacer por la palabra de verdad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo mismo que yo les decía. Hebreos había dicho, en Hebreos, Pablo, decíamos que no estábamos seguros que fuera Pablo, pero digamos que Pablo, dice que a Cristo es el único que el Señor le había dicho que era su Hijo. Y yo les acabo de decir ahorita que empezábamos la clase, que también a nosotros son a los únicos, Él les dice coherederos. Entonces, Cristo es el primero, lo dicen muchas profecías, en muchas partes. Cristo es hecho el primero en resucitar, en sacrificio y en todo. Cristo es el primero, pero nosotros somos los coherederos y somos segundos, y también por esto, por la pura voluntad de Dios, por el amor que nos tiene, nos hace, lo dice de esta manera, ¿no? Por su palabra de verdad, por esa fidelidad, por esa constancia que tiene Dios, nos hace que seamos también sus primicias, sus primeros hijos o sus hijos coherederos con Cristo, ¿no? Oscar, te lees del 19 al 27, por favor. Dice, por esto, hermanos míos, sean prontos para oír, y seamos prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Dice, y mucho más, tárdense para enojarse, ¿no? Dice, la ira de Dios
no obra la injusticia, dice, porque la ira, o sea, el airarnos, el enojarnos, no hace la obra de Dios. Y dice, por lo cual, dice, Él desecha toda inmundicia y toda, dice aquí, abundancia de maldad, ¿sí? Entonces, toda abundancia de maldad, dice, entonces recibamos con mansedumbre la palabra que nos han dado, la cual puede salvar nuestras almas. Y vuelvo a lo mismo, si se fijan, esto que hablábamos de entender lo que Dios quería para nuestras vidas, de poderlo, de recibir la administración del Espíritu Santo y este grado de fe, de confianza en Dios, permite que nosotros tengamos ese temor de Dios y esa obediencia a Dios, y de que de esa manera pues, nos estemos apartando del mal, ¿no? Y eso es lo que puede, aquí dice claramente, es lo que puede salvar nuestras almas: la obediencia, el apegarnos, el actuar con mansedumbre, el tratar de apartarnos de la injusticia o de otras cosas. Dice, o sea, ser justos, ser correctos, hacerlo bien, lo bueno, y con eso cierra, ¿no? Hacer el bien a las viudas y a los huérfanos. Dice, pero aquí dice, en el 22 dice, pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, y se engañen a sí mismos. Generalmente lo decíamos, ¿no? Las obras, las acciones, el preocuparse por los demás, el ser copartícipe con los demás de sus necesidades y demás, viene del mismo conocimiento de la palabra, de la misma certeza que tenemos de sentirnos hijos de Dios y ser salvos. Dice, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, pues entonces es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo y después se voltea, y una vez que se han volteado los jóvenes y se van, ¿no? Ya no recuerdan más su imagen. Dice, el que mira con precisión, atentamente, el que presta atención, dice, a la perfecta ley o a la palabra, dice, esta le va a dar libertad, porque yo les decía que en un momento dado llevar el yugo del Señor Jesucristo no es pesado, se vuelve una costumbre, y entonces perseveramos en ella, estamos trabajando constantemente en la obediencia, en la libertad, ¿no? En nuestra misma libertad, en nuestro mismo conocimiento, y entonces no nos volvemos oidores olvidadizos, sino que nos volvemos hacedores de la palabra, ¿no? Y dice al final, bienaventurado el que así lo hace, al final del 25. Dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no para su lengua, y engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces fíjense, este versículo es muy especial, muy importante. Y lo voy a marcar porque no lo tengo marcado. Es muy importante porque resulta un poquito de plomo. Entonces, resulta que dice que si alguien se cree religioso, en la manera de hablar, en la manera de aconsejar, de reprender, en la manera de dirigirte muchas veces, no nada más a la gente que conoces, sino hasta a la gente que no conoces, en la manera de hacer esas cosas, en la manera de corregir a tus hijos, en la manera de hablar con tus hermanos, con tus padres, en todos esos detalles, aunque no lo parece, es muy importante, porque eso da testimonio de realmente qué tan profundo es tu conocimiento de la palabra, qué tanto es. Parece mentira, pero es una medida. Cuando nosotros damos clase a los jóvenes o a los niños y vemos cómo leen la Biblia, cómo la interpretan y demás, nos damos cuenta de la educación que están recibiendo en su casa. Así pasa con la administración del Espíritu Santo hacia nosotros, en la manera en cómo nos expresamos, leemos, entendemos, oramos y demás. Nos damos cuenta de la relación que existe entre el Espíritu Santo y nosotros, o la persona que está haciendo la acción. Y conocemos a mucha gente que se dice cristiano, pero es muy áspero al hablar.
ha sido ofensivo en algunos momentos, ha sido, y no necesariamente con groserías, pero hay gente que hasta se dice cristiano y con groserías se la pasa expresándose y todo el rollo, y tú sabes perfectamente que el espíritu o no es cristiano o no presta oído a lo que el espíritu le está ministrando, y no se dan cuenta de que realmente se están engañando, como lo dice aquí el párrafo, dice, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana, no sirve, no, es una fe sin fundamento, porque si tuvieran el fundamento empezarían teniendo el temor de Dios. Y entonces termina diciendo lo que veníamos platicando, ¿no? Cuando dice que el verdadero diezmo, ¿no? Que el verdadero ayuno, ¿se acuerdan de esos versículos? Después los pongo porque no me acuerdo, pero los 3 versículos dicen lo mismo: el verdadero diezmo, el verdadero ayuno, y esta que dice la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas y servirles, atenderlos. ¿Sí se acuerdan? Los 3 versículos dicen lo mismo. Uno es Mateo 24, 23, si no me recuerdo. No, Mateo 23, no me acuerdo, ya se me fue la cita. ¿Es 3:23? No me acuerdo. Ya luego les paso la cita. El caso es que donde dice que cuál es el verdadero el diezmo, ¿no? Creo que es 3:23. Entonces dice lo que sigue: amonestación contra la parcialidad. Bueno, el caso es que no nada más es el servicio a las viudas, a los huérfanos de las viudas. Estamos llamados a que quiera ser mayor entre nosotros, y aunque no fuera nuestra intención ser mayor, en automático se nos da el servir a los demás, tratar de servir a los demás, como una parte de nuestro testimonio de lo que es el Señor en nuestras vidas. Amonestación contra la parcialidad. Nuestra fe en Jesucristo permita que nosotros no tengamos acepción de personas, ¿no? Y después dice que no le podemos decir a un rico que se siente en un buen lugar y a un pobre en uno malo. Dice, porque entonces estamos haciendo, dice en el 4, hacemos distinciones entre nosotros mismos y somos jueces teniendo malos pensamientos, una mala naturaleza en nuestro pensamiento. Dice más adelante, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo que Él vino a los pecadores, a los pobres y a los necesitados y demás? Y aquí es donde habla de esta parte, ¿no? Que son aquellos, lo que decía poquito antes, ¿no? Que el rico pues moría sin nada, a fin de cuentas no se iba a llevar nada, si sus empresas estuviesen o no estuviesen o se acabasen una vez que él termina. Dice, pues se queda sin nada, ¿no? Dice, y decía en el 1:21 decía, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en cualquiera a la cual puede salvar vuestras almas. Pero, no, perdón, es que estoy leyendo no era el 1:21. Dice el 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, ¿no? Él va a permanecer, él se va a florecer, él va a enriquecerse cuando esté en la presencia del Señor. Y esto mismo dice en esta parte, ¿no? Dice, Dios vino por los pobres, vino a salvar a los pobres. Y decía él que era más difícil a un rico entrar al reino de los cielos que a un camello por el ojo de una aguja, y que aún todavía queda incierto qué tipo de aguja era ese, pero bueno, el caso es que el Señor nos dice en varias partes que los pobres son los que van a recibir el reino, y aquí dice, considerad
lo que ya está escrito en la palabra, lo que el Señor ya prometió a sus hijos, y vino por los pobres. Entonces los pobres deberían tener, tal vez no un mejor lugar, el mismo lugar que todos, tanto ricos como pobres. Dice, hemos afrentado, entonces el que hace distinción, dice, afrenta al pobre, dice, y los mismos ricos que están ustedes defendiendo, que les están dando, son los que los llevan a juicio cuando tienen algún problema con ellos, son los que los llevan a los tribunales, ¿no? Dice, y ellos mismos blasfeman el nombre de Dios o del Señor Jesucristo. Y entonces dice, si de verdad cumples la ley y te adhieres a las Escrituras, en esto se resume lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si te adhieres a todo eso, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si así lo haces, haces bien. Dice, pero en el momento en que haces acepción de personas, pues estás pecando. Dice, y el que transgrede uno de estos principios de la ley, transgrede todos, porque el mismo que escribió uno de estos mandamientos escribió todos. Y con que transgredas un capítulo, una ley, pone que no transgredes el de matar y demás, pero sí ya estás transgrediendo la ley. O sea, ya eres culpable. Ok, eso es lo que quiere decirte, ¿no? Que el mismo que dijo no matarás, te hace transgresor de la ley, ¿no? O sea, del que dice no cometerás adulterio es el mismo que dice no matarás, ¿no? Entonces dice, ustedes más bien hablen de esta manera, ¿no? Como aquellos que saben que van a ser juzgados, aquellos que saben que todo lo que salga de su boca va a tener un juicio, y todo el servicio que se haga hacia las personas que nos rodean pues van a tener un juicio, ¿no? Y entonces dice que aquel que no hiciere misericordia, lo mismo que venía diciendo de los huérfanos y las viudas, dice, aquel que no hiciere misericordia, dice, dice, porque el juicio sin misericordia se hace con aquel que no tiene misericordia. Aquellos que no tienen, que no son empáticos, no van a tener empatía en el momento de su juicio. Aquel que no hace el bien, no van a recibir el bien como premio. Y así sucesivamente a las diferentes actividades que ustedes quisieran poner, ¿no? Conforme decíamos, igual que la concupiscencia, pues es lo mismo. De acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras acciones, vamos a tener eso en el tribunal cuando nos presentemos en el juicio del Señor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Dice, al último, y la misericordia triunfa en el juicio. O sea, si nosotros hacemos misericordia, vamos a ser triunfadores cuando estemos en la presencia del Señor. La fe sin obras es muerta. Por favor, Alfa. Ok, yo creo que esto es bastante lógico, ¿no? O sea, que era lo que decíamos, la misma fe nos lleva a la obediencia, la misma fe nos lleva a tratar de salvar a otras personas, de hablarles del Señor. La misma fe nos lleva a esta confianza de su obediencia, por el mismo temor, porque pues por la misma fe tenemos. Entonces, por eso dice que la fe sin obras es muerta, porque puedes tener, es como lo que decíamos de las obras, ¿no? De aquel que tiene fe, pero no refrena su boca, no refrena su lengua, pues entonces realmente es de muy dudosa procedencia su fe. Y lo mismo nos está diciendo, la fe, las acciones crecen en la proporción de nuestra fe. Entonces yo lo diría así, ¿no? Entonces por eso dice, ¿de qué le aprovecha a alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿No? Dice, el que ve que alguno está padeciendo necesidad y no hace lo posible por sustentar la necesidad de alguien más, o tratar de ayudarle en alguna manera, pues se podría decir que tiene fe, pero parece no quedarle muy claro
cuál es el propósito del servicio en la fe, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de ver por las viudas, por los huérfanos, por nuestros hermanos, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de las etnias, por las necesidades de nuestros vecinos, de otras personas? Entonces, sí tenemos que ir creciendo en ese sentido. Dice que la fe, pues, sin obras, pues está muerta, ¿no? Lo dice el versículo 17. Y que si alguno te puede decir, tú tienes fe, pero yo tengo obras, dice, muéstrame que tienes fe con tus obras y yo te voy a mostrar que tengo obras por la fe que tengo, ¿no? Entonces, podría alguno decir, ¿no? Hay gente que puede tener obras y no tener fe, pero es muy difícil porque tendrán una o dos acciones buenas, pero generalmente eso debe de estar sustentado por algún tipo de temor de Dios o de algún tipo de obediencia a Dios. Dice el 19, tú crees que Dios es uno y haces bien porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, fíjense, podemos tener fe y dice, aquí lo que está haciendo es una referencia, dice, no es suficiente tener fe porque si fuera por fe, los demonios también tienen fe, ellos también creen, ¿no? Entonces dice, y tiemblan, y sin embargo no dejan de ser demonios, o sea, tiemblan porque les da cosa, ¿no? Les da cosita saber lo que les espera. Y también entre las represiones de Dios y demás, dice, y vuelve a repetirlo, ¿mas quieres saber qué es lo que sucede? Le dice, o sea, los dos tienen fe, ¿quieres saber qué sucede? Dice, que pues los demonios tienen ciertas obras y el cristiano tiene otras obras. ¿Sí me explico, verdad? Eso es lo que los distingue. Y es lo que cada quien recibe como compensación. Dice, eso dice el 20 a mi manera de ver. Dice, y por estas obras, dice, el mismo Abraham fue justificado, ¿no? Dice, tenía tanta fe cuando ofreció a su hijo Isaac, ¿no? Lo ofrece sobre el altar. Y dice, y su fe fue acompañado de la acción de llevar a este su hijo en el cual estaba la promesa, de llevarlo al altar, al altar del sacrificio, no a la boda, al altar del sacrificio. Y dice, y entonces se cumplió la escritura que estaba escrita sobre, o sea, en Abraham se cumplió esta escritura que decía así, ¿no? Donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue por eso llamado hijo de Dios, porque creyó. Y esto nos lo dice el Hebreos 10, se los voy a leer rápidamente. Abraham cuando fue probado, en el 17, en Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía tanta fe en el Señor que él sabía que si presentaba a su hijo unigénito, en el cual tenía la promesa, o sea, él sabía que no había otro hijo de la promesa y que era una promesa de Dios. Y sin embargo, sabía que aunque él ofreciera a su hijo en obediencia, de todas maneras el Señor lo podía resucitar de nuevo porque en él había sido puesta la promesa. Entonces, por eso es que Abraham se le llamó que tenía tanta fe, sabía obedecer también las cosas que Dios le mandaba, que por eso el Señor le llamó amigo de Dios. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, dice el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice, así también la ramera Rahab, ¿no? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab la ramera sabía de Dios, sabía de los judíos, sabía que los iban a invadir
y sin embargo no era su Dios, pero sí sabía que ese Dios era potente, que podía arrasar con ellos y que sabían que iban a arrasar con ellos, porque ya era famosa la protección que tenía Dios sobre el pueblo de Israel, y sin embargo, por eso Rahab les permite que escaparan por otro lado y los apoya, ¿no? Y así es. Entonces dice la lengua. Con respecto al mismo versículo que veníamos viendo, viene lo de la lengua. Yo creo que esto es parte de lo que yo les venía platicando. Habla un poquito más específico sobre que tenemos que controlar nuestra lengua, la importancia de controlar esta lengua, la naturaleza de la lengua, cómo es, puede provocar un fuerte incendio, o puede herir, o puede también corromper el mismo cuerpo o el alma, ¿no? Digo yo. Entonces, porque dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo creo que más claro ni el agua, ni el agua salada y dulce, que puede emanar del mismo hoyo, de una misma fuente. No podemos, lo que yo les decía, ¿no? En la medida de que nuestra fe está madura, nosotros podemos comprender la administración del Espíritu, la corrección del Espíritu, cómo nos va guiando y nos va permitiendo que tengamos ciertas actitudes, que tengamos cierta manera de hablar, que tengamos cierta fe, cierta manera, cierta disposición, etcétera, etcétera, ¿no? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no podemos ser otra cosa que lo que somos. ¿Sí me explico? La relación que tenemos con Dios, por ejemplo, a mí en alguna ocasión me decían, no, es que cuando dirijas tendrías que ser más serio. Les digo, es que yo no soy así, mi relación con Dios no es así, y no puedo venir a fingir algo en el púlpito que no soy. ¿Sí me explicó? Ustedes mismos lo han visto, cuando doy las clases soy puro desastre, o sea, soy cotorro, me gusta jugar con la palabra, platicarla, narrarla, entenderla, pero no soy serio, no soy muy ortodoxo, no soy una persona muy clásica, y no es mi estilo, no es mi relación. Entonces, el que tenga esa relación, pues que la aproveche, que la sepa utilizar con la gente que aprecia ese tipo de cosas. No es mi caso, ¿no? Y lo mismo pasa, es que la relación del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, la enseñanza del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, solamente cada uno de nosotros la conoce. Pero lo que sí sabemos es que la palabra nos acaba de decir que si queremos tener más sabiduría, que la pidamos. Que si queremos refrenar la tentación, que lo pidamos. Que si queremos dones del Espíritu Santo, pues que los pidamos, ¿no? O sea, nos lo ha venido diciendo. Eso es lo que los dos primeros sí nos los dice aquí la Biblia. Entonces, en la medida en que nosotros querramos tener una mejor relación, no tenemos más que pedírselo a Dios. En la manera en que querramos tener más comprensión, no tenemos más que pedírselo al Espíritu Santo, pedírselo a Dios. Pedirle al Espíritu Santo es pedirle a Dios. Tener una relación con el Espíritu Santo es tener una relación con Dios. Es algo que yo les decía a mis jóvenes, estamos muy acostumbrados a dirigirnos al Padre y al Hijo, y rara vez nos dirigimos al Espíritu Santo. Tenemos que también fomentar esa relación con el Espíritu Santo. Saber que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, estar con los oídos prestos a lo que el Espíritu Santo quiere ministrarnos. Y estar escuchándolo, ¿no? De continuo. Saber que la intención de Dios es que el Espíritu Santo pueda hablar en nosotros. Entonces, si tú no le preguntas o no le pides al Espíritu Santo y estás en una relación directa con Dios o con el Señor Jesucristo, pues en qué momento el Espíritu vas a saber escuchar al Espíritu Santo, o lo vas a poder entender, o lo vas a poder exigir, no, retiro lo dicho, no exigir, la palabra era saber que te está cumpliendo o que no te está cumpliendo, ¿no? En qué momento vas a poderle decir, ¿te acuerdas que me habías dicho o ya te había pedido y te pedía esto, que me dieras más sabiduría y demás?
y pues no veo que salga de maceta, no pasó de este corredor. Entonces eso es lo que yo creo que podemos llegar, y sobre todo pues podemos llegar a entender muy bien la palabra del Señor y sus intenciones con nuestras vidas. Algo importante que dijera, dice, es que dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino un terrible, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde hay celos y contención, donde nos dejamos guiar por la naturaleza de nuestra lengua, que es diabólica y demás, y como les decía en el otro versículo, que hasta la compara con el mismo infierno inmortal y demás, en el 6 que decía yo, inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que estábamos sujetos a pecado, obedeciendo por el pecado, éramos esclavos de Satanás. Así lo vimos en lo que vimos, creo que fue en Hebreos, donde decía que habíamos sido esclavos de Satanás, pero que ahora éramos, si no fue Hebreos, fue un libro anterior, y un libro antes. Entonces decía, antes éramos esclavos de Satanás, porque obedecíamos a la carne y sus concupiscencias, sus pecados y demás. Ahora somos libres de eso. El Señor Jesucristo vino a liberarnos. En el momento en que el Señor Jesucristo vino a liberarnos, somos libres de seguir a Cristo, de hacer el bien y demás. Entonces, dentro de esa esclavitud del infierno y cosas que podemos heredar del infierno, viene esta falta de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, falta de obediencia, en la cual pues estamos subestimando, como decía en Hebreos, estamos subestimando el sacrificio de Cristo o la palabra de Cristo, y es de lo que tenemos que tener cuidado, de no menospreciar la salvación tan grande. ¿Ok? Ahí le vamos a dejar porque ya nos dieron otra vez 10:15.